Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a contarles lo que ha sido noticia, lo que está siendo noticia este viernes 28 de abril de 2023. Bueno, muchas veces les hemos insinuado la esencia de este principio. Se puede ser la comunidad autónoma que tenga una menor presencia o presión de la fiscalidad en la vida de los ciudadanos y al mismo tiempo ser la comunidad autónoma que más recauda por habitante en comparación con las demás. Esa es la principal conclusión del Instituto de Estudios Económicos. Madrid es quien, con una menor presión fiscal, recauda más por habitante. Circunstancia y detalles que queremos compartir con una voz autorizada, lo haremos en cuanto nos sea posible, con el consejero madrileño de Economía, Javier Fernández Lasqueti. Antes de irnos con el consejero a que nos cuente cómo es posible todo esto, tienen ustedes que conocer uno de los fraudes, digamos, nuevos, por si acaso alguno de ustedes pues tiene algún problema con esto. Resulta que se ha desarticulado una trama que estafaba fundamentalmente a ancianos y a sus familias. Se presentaban como empleados de la compañía que les vendió una cama reclinable. Ya saben que para muchos enfermos esto es fundamental. Ancianos que vivían en Madrid y en Toledo, esos falsos técnicos entraban en los domicilios conociendo dónde disponían de esas camas reclinables y a la hora de cobrar por ese servicio de visita a domicilio y de reparación o de puesta al día de esas camas reclinables, hacían trampas. Les decían a los ancianos que eso les costaba unos cuantos euros, no muchos, y cuando los ancianos pagaban con medios electrónicos o con medios bancarios, los timaban y les metían facturas de 4.000 o de 5.000 euros. Bueno, pues avisados están, no consientan y no dejen que a sus vecinos, si tienen camas reclinables, les pase desapercibido este asunto. Bueno, queremos hablar con el consejero de Economía de Madrid, don Javier Fernández Lasqueti, a propósito de esto que comentábamos. Se puede ser a la vez la comunidad con menor presión fiscal y la que más recauda por habitante. Don Javier, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado. Bueno, cuéntenos cómo es posible esto, ¿cuál es el milagro económico que hace que esto sea posible? Bueno, pues es algo que los socialistas nunca entenderán, y Sí, señor. es que la sociedad, la gente, los individuos, las empresas, con menos impuestos tienen más dinero del que ellos han ganado de su propiedad, lo tienen en el bolsillo, por tanto pueden invertir más, ahorrar más, consumir cada uno lo que crean que tiene que hacer, y eso genera actividad económica, crecimiento económico, y por tanto cuando hay crecimiento económico también hay un incremento de la actividad económica, más contrataciones de personas, finalmente como una de las consecuencias incluso sube la recaudación. Y eso los socialistas nunca lo entenderán porque piensan que la economía es una cosa estática, detenida, que solamente se mueve cuando la mueve el burócrata de turno. Pues no es verdad. Hoy en día, con cierta confusión ideológica entre la izquierda, la derecha, el centro, etcétera, hoy podríamos decir que el gran Rubicón de las ideologías es precisamente eso que usted acaba de describir, lo del economista Arthur Laffer, que liberando al ciudadano de pagar impuestos nominales se obtiene incluso mayor recaudación y se impulsa la economía. Claro, en la Comunidad de Madrid tenemos, como llevamos 19 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, que lo empezó Esperanza Aguirre y lo continúa Isabel Díaz Ayuso con un impulso muy fuerte en este último mandato, 20 bajadas de impuestos en 2 años, pero tenemos la experiencia previa y aquí en la Comunidad de Madrid habíamos bajado 4 veces el impuesto sobre la renta antes de volverlo a bajar el año pasado, cosa que estarán notando en este momento los madrileños al hacer su declaración de la renta. Bueno, pues en las 4 veces que bajó el impuesto sobre la renta en la Comunidad de Madrid, en las 4 aumentó la recaudación por impuestos sobre la renta. Y no se crea que poco, en una ocasión subió en 300 millones de euros, en otra en 500 millones de euros y en otra en casi 900 millones de euros.
¿Por qué? Pues por lo que decimos, porque hay más actividad económica, hay crecimiento económico, hay vitalidad. En este momento en Madrid se nota una vitalidad enorme desde el punto de vista de todo, pero también empresarial y de actividad económica, y eso es la base y la explicación también de cómo se pueden sostener los servicios públicos. Si no hay crecimiento económico, si no hay actividad económica, no hay manera de sostener ni la sanidad, ni la educación, ni nada de nada. Consejero, los flujos de inversión que llegan a Madrid, ¿son inversiones nacionales? ¿Cómo va la inversión extranjera que llega a Madrid? Bueno, en Madrid hay un crecimiento fuerte de la inversión a lo largo de los últimos años, desde luego claramente después de la pandemia. Yo creo que Madrid, perdón, que fue muy golpeada en el primer momento de la pandemia, pero esa política, esa idea tan valiente de Isabel Díaz Ayuso, de Madrid abierto, hizo que Madrid saliera muy vital de la pandemia. En este momento están llegando 17.000 millones de euros de inversión desde el extranjero, que es más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España, pero que casi nos hacemos más idea de la dimensión que tiene si pensamos que a Madrid llega más inversión extranjera que a todo Austria, ¿no? O que a todo Dinamarca. Por tanto, para nosotros es muy importante seguir creciendo en inversión extranjera, porque es algo que revierte en beneficio de todos. Hay más competencia, hay más actividad, hay más empleo y hay, por tanto, finalmente, incluso también más recaudación. Decía usted que hay más empleo. Permítame que recale en ese puerto. Veíamos los datos de la EPA del último trimestre, ayer fue el día que se comunicaron. ¿Cómo le va dentro de eso a Madrid? Bueno, pues ayer fue muy interesante ver la EPA, porque en Madrid sí bajó el paro, a diferencia de, desgraciadamente, en toda España, que subió el paro. Y en Madrid bajaba el paro en 15.000 personas, a pesar de que la población activa subió en 16.000 personas. O sea, para entendernos, en Madrid se está creando empleo suficiente, no solo para absorber todos los que o llegan o se incorporan al mercado de trabajo, sino que además también permite reducir el número de parados. Y yo creo que eso es muy importante. También algo muy significativo. En España, el empleo que se ha creado en los últimos 3 meses ha sido empleo público, no empleo privado. En Madrid no, en Madrid es empleo privado, que yo creo que es mucho más vital, en el sentido de que genera más actividad económica, es más sostenible, ¿no?, si se quiere. Con lo cual, la perspectiva, evidentemente en un país y dentro de él, en una región en la que hay muchas personas paradas, ni nos dormimos en los laureles, ni dejamos de hacer cosas, desde formación para el empleo hasta iniciativas como la que hemos puesto en marcha de tarifa cero para la seguridad social de los nuevos autónomos, o muchas otras cosas que estamos poniendo en marcha. Pero creo que la línea de la Comunidad de Madrid de menos impuestos, menos intervencionismo económico funciona. Y ya termino con esto. Se veía tanto en la encuesta de población activa de ayer que la otra región que junto con Madrid creábamos empleo, absorbíamos población activa y digamos, bajaba el paro, había una potencia, era Andalucía. Exactamente la región que está haciendo junto con Madrid unas políticas muy similares. Consejero, hoy aparecían los datos de inflación. En esos datos se ve cómo los efectos de comparar un mes con el otro producen distorsiones, lo hemos visto el mes pasado. Hoy volvemos a un repunte del índice general. Sí que es verdad que parece que se va reduciendo un poco la inflación subyacente. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, lo que se va reduciendo es el crecimiento de la inflación, es decir, lo que creció el año pasado y todo lo que llevamos de ahí se ha quedado subido, con lo cual estamos con unos precios mucho más altos que hace 3 años. Porque recordemos, ojo, la inflación no es una cosa que pasa porque Putin invade Ucrania. La inflación ya había empezado un año antes, había empezado aproximadamente en enero del año 21, y la inflación es lo que
pasa siempre, en toda la historia, lo que pasa es siempre cuando los gobiernos empiezan a gastar un dinero que no tienen, es un dinero que se lo inventan. Entonces se puede hacer imprimiendo billetes como se hacía en los años 70 o yendo a la ventanilla del Banco Central Europeo y que a Pedro Sánchez le den a cambio dinero. Entonces eso es algo que es lo más negativo que le puede pasar a una sociedad. Recordemos que la inflación significa que con el dinero que tienes cada vez puedes comprar menos. Si los que compran cada vez pueden comprar menos, el que vende, vende cada vez menos. Y entonces, por tanto, el que produce, produce cada vez menos. Por lo cual es realmente corrosiva la inflación, por más que María Jesús Montero y a Pedro Sánchez estén felices viendo crecer la recaudación cuando en realidad es una desgracia nacional. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, medidas de ajuste y contener el gasto público. Es que la barbaridad de crecimiento de la deuda en la que nos ha metido Pedro Sánchez es una cosa que, bueno, que es destructiva para España, pero no, siempre hablamos de la deuda como una cosa de las generaciones futuras. No, o sea, la deuda se empieza a pagar el año que viene. Y Pedro Sánchez, ojo, ha subido la deuda en más de 300.000 millones, camino de 340.000 millones desde que es presidente del gobierno y eso, ojo, que es muy inflacionista y al mismo tiempo muy destructivo. Bueno, para combatir la inflación se le ha reclamado muchas veces al gobierno de Pedro Sánchez, no hacen el menor caso, pues podrían adoptar medidas de deflactar la inflación de los impuestos o devolver a la ciudadanía todo eso que nos cobran de más por vía fiscal, pero que obedece al aumento de los precios inflacionarios. Eso ya digo que no quieren hablar, pero muchas veces el Partido Popular, su partido, ha dicho públicamente, parece que ahora ya insisten incluso menos porque uno también se cansa de insistir sobre las cosas, ¿no? El gobierno tiene un elemento, un botón pues clave, que es reducir el IVA no solo de 4 productos muy baratos, que es lo que hizo, sino de un conjunto de productos, carne, pescado, conservas, etcétera. Eso se le debe reclamar al gobierno a su modo de ver. Sin duda, es lo que han hecho muchos países europeos. Desde luego, deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta es algo que debería de haber hecho para el año 2022 y debería volver a hacer para el año 2023. No lo ha hecho para ninguno de los dos. Nosotros, Comunidad de Madrid, lo hemos hecho y esto también lo estarán notando en este momento los madrileños al hacer la declaración de la renta. Significa que no dejamos que como consecuencia de la inflación se coman las bajadas de impuestos que hemos hecho en este tiempo. Pero muchos países europeos lo que han hecho ha sido, por ejemplo, dirigir, o mejor dicho, redirigir fondos de la Unión Europea en vez de a esas finalidades en las que lo tiene puesto Pedro Sánchez, que ni siquiera los está empleando, pero que tampoco se ve muy claro a dónde nos van a llevar, pues lo que han hecho otros países ha sido redirigirlos a reducir la factura fiscal de los ciudadanos en alimentos o en combustible o en energía o en distintos campos, porque la inflación está afectando a todo. Entonces, yo creo que eso, que fue lo que le pidió el Partido Popular desde el primer momento y la Comunidad de Madrid también, es lo que Pedro Sánchez se niega a hacer porque a él, en realidad, que haya inflación, él piensa que le viene bien porque le hace recaudar más dinero a través de los impuestos. Como decía Isabel Díaz Ayuso, él nada en dinero, mientras que los demás nos hacemos más pobres. Y eso es muy, muy, muy injusto y más en este momento. Consejero, el aumento de los tipos de interés va a afectar a muchos madrileños que tal vez no puedan pagar esas hipotecas. ¿Contemplan ustedes este problema? ¿Qué soluciones se le pueden dar? Vamos a ver, sabemos que efectivamente la cuestión de las hipotecas es importante para muchísimos madrileños que estamos pagando una hipoteca. En ese sentido, lo que podemos hacer es lo que la Comunidad de Madrid puede y tiene a su alcance, es seguir bajando impuestos. Isabel Díaz Ayuso ya ha prometido que en la próxima legislatura volverá a bajar el impuesto sobre la renta nada menos que medio punto en cada tramo, que es
lo que lo bajó en esta legislatura, que es la mayor bajada que se ha hecho nunca en la historia del impuesto sobre la renta, y seguir trabajando en esa línea. Y luego, específicamente en el campo de la vivienda, propiciar y favorecer que haya mayor oferta de vivienda para que haya más capacidad de elección por parte de los ciudadanos. Es decir, los problemas de vivienda, que tienen muchos que ver también con el precio de las hipotecas, el problema de la vivienda se produce sobre todo cuando te metes en el buscador y te salen 20 resultados. Claro, es difícil que encuentres algo que se ajuste a tu necesidad, a tu capacidad, al lugar donde quieres. Ahora, en cambio, si te salen en vez de 20 resultados, te salen 2.000, es bastante más posible. Por lo tanto, es un problema de oferta. Lo que hace falta es que haya más pisos en alquiler, más pisos construidos, más viviendas de todo tipo y claro, cada vez que Pedro Sánchez anuncia una medida o esta ley de vivienda que está ya empezada a discutir en el Parlamento, echa para atrás a muchos propietarios de vivienda que las retiran del mercado. Por tanto, se disminuye la capacidad de elegir por parte de la gente y luego además hay gente o empresas que estaban pensando construir para alquilar y piensan, bueno, pues en Madrid lo voy a hacer en otro lugar de Europa donde no tenga un gobierno detrás pretendiendo colocarme en ellos el precio de los pisos. Entonces, todo eso es algo que está teniendo un impacto claro. Es decir, en Barcelona, donde llevan con el precio del alquiler intervenido ya un par de años, el precio del alquiler ha subido el doble que en Madrid, donde lo tenemos, con el mayor margen de libertad que permite la legislación actual. Oiga, algo será lo que está haciendo mal Barcelona, como antes Berlín o como miles de casos a lo largo de la historia. Algo malo tendrá la intervención del gobierno cuando lo que provoca es pues, lo que ha provocado siempre, escasez y aumento de precios. Consejero, le agradezco mucho esta conversación, le deseo un feliz 2 de mayo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Bueno, pues ya lo han oído, la cosa es bastante sencilla, fácil de entender. Ese es el Rubicón. La política es buena para los ciudadanos si procura bajar los impuestos, porque incluso se benefician las arcas públicas, recaudan más y no menos los que comparten ese criterio que se demostró en primer lugar en Estados Unidos en el mandato de Ronald Reagan, que se demostró luego en Inglaterra con Margaret Thatcher y que se demuestra en Madrid, pasados los años, con una política de bajar la presión fiscal y esperar que te devuelva en impuestos por otras vías que activan la economía eso que aparentemente dejas de ingresar en esas arcas públicas. Bueno, vamos con otros asuntos. Quiero que conozcan lo que está pasando en Ucrania. Hay de nuevo amenazas por parte de Rusia a Ucrania sobre la base distinta de enviar misiles a edificios donde vive gente. Instrumentos, misiles de precisión contra edificios de viviendas desprotegidos donde viven civiles. Se han producido al menos 23 muertes, alguna de ellas de mujeres, incluso hay una niña, en fin, víctimas civiles. Razón por la cual las autoridades de este país devastado, Ucrania, vuelven a insistir en que esto es un delito contra la humanidad, que esto es terrorismo, lo que se practica con los bombardeos nocturnos o a base de misilazos dirigidos a edificios como este que ven ahí, que es evidentemente una torre destinada a viviendas de la gente de Ucrania. Ucrania ha vuelto a sentir el pánico esta madrugada. Pasadas las 4 de la mañana, Rusia lanzó 23 misiles, aterrorizando así a toda la población. Uno de ellos impactó en un edificio residencial en la ciudad de Umán, en el centro del país, causando la muerte de al menos 21 personas, incluidos 2 niños, y dejando 17 heridos.
cifras que podrían aumentar ya que las labores de rescate continúan bajo los escombros. A estas víctimas se unen una mujer de 31 años y su hijo de 3, fallecidos por el impacto de un proyectil en la ciudad de Dnipro. Las defensas aéreas ucranianas entraron en funcionamiento rápidamente y derribaron 21 de los 23 misiles que lanzó Rusia, así como 2 vehículos no tripulados. Y entre los daños causados en la capital se encuentran cortes de luz en un distrito y daños superficiales en carreteras. Lo cierto es que el bombardeo de esta madrugada ha roto la tónica de las últimas semanas, ya que el último bombardeo a gran escala que sufrió Kiev fue el pasado 9 de marzo. Ucrania además se ha reforzado estos últimos meses con aportaciones de defensa antiaérea de los aliados internacionales como los Patriot estadounidenses o los Iris-T alemanes. Zelensky ya ha condenado el ataque con misiles de esta madrugada y pide a la comunidad internacional una respuesta justa que lleve a Rusia al fracaso y a ser castigado. Y en el entorno de la guerra de Ucrania se ha producido un incidente diplomático de Rusia en España que afecta y mucho al gobierno, a la ministra Margarita Robles. Resulta que el embajador de Putin en Madrid publicó un tuit que luego borró, en el que insinuaba que España había mandado soldados de forma más o menos encubierta a combatir en Ucrania contra las tropas rusas. Bueno, luego el embajador ha dicho que es que lo siente, que se hizo eco de un bulo y que pues lo publicó en un fallo diplomático de primer curso de la carrera diplomática. Pero bueno, lo interesante ha sido la respuesta de la propia ministra de Defensa española, Margarita Robles, porque Margarita Robles dice que esto obedece a una campaña de desinformación de Rusia y sus terminales diplomáticos para criticar a España en las redes sociales, y que lo que buscan con ello, con esta campaña de desinformación, es minar la moral de los países que están en estos momentos apoyando a Ucrania. Bueno, la polémica tiene corto recorrido, pues porque ha habido una queja del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, al embajador ruso y, bueno, pues de algún modo se ha disculpado, pero lo hecho está. Saben ustedes que hace mucho tiempo en este programa tenemos una especie de cruzada para que cada vez seamos más los españoles que demandemos a los partidos políticos soluciones al problema de la droga. No tanto, que también, soluciones para paliar el problema que tienen miles de familias españolas, que tienen hijos o hijas colgados de la droga, sino los problemas que está generando en nuestro orden público. Si no le ponemos coto a esto, si seguimos permitiendo que este sea el país de mafias, pues como el otro día dábamos aquí la noticia de la mafia albanesa y de cómo tenía una organización en el Levante español. Pero bueno, si fuera solo la albanesa, es que todas las mafias han decidido recalar en España. España es verdad que geográficamente pues es el punto por el que llega mucha droga desde el sur hacia Europa, también es el punto por el que entra mucha droga desde América Latina, destino España y Europa, y esa condición geográfica nos tiene que convertir en más reactivos y no menos, en favorecer pues el control de esas mafias, el castigo de esas mafias, las entradas en prisión con leyes duras contra el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque si se compara el derecho o el castigo que están ahora mismo las leyes francesas o italianas ofreciendo a aquellos que se dedican al tráfico de drogas, a la producción de drogas, a la venta de drogas, las españolas, las penas que se aplican en el ordenamiento jurídico español son bastante más leves, bastante más bajas. Y eso es malo porque nos conduce irremediablemente a que en algunos territorios de nuestro país acaben mandando más los clanes de la droga que las fuerzas del orden, entendiendo pues Guardia Civil, policía, etcétera, etcétera. Y desde luego que el poder de los juzgados no sea un elemento, pues ya saben el dicho, el miedo guarda la viña. Pues aquí, como no hay miedo, nadie guarda la viña. Y este es el país donde campan a sus anchas todo tipo de organizaciones narcocriminales. Yo estoy obsesionado en contarles que en su provincia, sea la que sea, también hay. Que en su barrio, sea el que sea, también hay tráfico. Que la droga se regala para incitar el consumo a la puerta de los colegios, cosa
ante la que no nos podemos rendir, no nos queda otra, hay que pelear para que eso deje de suceder y perseguirlo, y perseguirlo. Aquí no caben actitudes como una que me encontré yo en el pasado de alguien que dirigía un centro escolar que, requerido por un servidor, oiga, ¿usted sabe que a la puerta de su colegio están ofreciendo droga a los chavales? Y el director del centro me dijo, mire, yo de lo que pase puertas afuera no me hago responsable. Pues no, señor, mala actitud. Todos somos responsables de lo que pasa en nuestras calles, a la puerta de nuestros colegios, en todo tipo de locales y en todo tipo de situaciones. Si no lo entendemos así, esta guerra la tenemos perdida. Hoy traigo imágenes de la tranquila ciudad de Albacete. En la tranquila ciudad de Albacete se ha producido una operación antidroga en un lugar donde se disponía y se vendía cocaína, heroína, hachís. ¿Y qué ven ustedes ahí? Armas. Armas porque armas y dinero siempre están detrás de los lugares donde se comercia con la droga. La droga es un elemento, es una especie de delito que lleva aparejo o conexo otro tipo de asuntos de una delincuencia mayor, por las armas, por muchas cosas que giran en torno a ese comercio, a ese tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Nos vamos de Albacete a Gerona, para que vean ustedes qué salto tan prodigioso en la geografía. Bueno, pues en Gerona han sido detenidos 7 individuos de 5 diferentes nacionalidades, porque como les digo, como aquí esto se castiga poco, pues no hay organización que no quiera utilizar el suelo de España para elementos de su negocio delictivo. Mediante veleros, resulta que esta organización, que ha sido desmantelada en Gerona, pero que pasado mañana estará activa en otro lugar de España, introducía 3.000 kilos de hachís, 3.000 kilos de hachís a través de veleros en puertos de la provincia de Gerona, pues para desde ahí, supongo que redistribuirlo hacia Europa. ¿Se dan cuenta cómo esto nos persigue a todos, que no hay lugar donde no haya organizaciones que se dedican al narcotráfico? Y luego, si hablamos un día del blanqueo del dinero que produce el narcotráfico, entonces se quedarán todos boquiabiertos. Lo vamos a hacer. Un día les prometo que vamos a hablar del lavado de dinero que se produce en este país, que es otra de las explicaciones de por qué vienen aquí las mafias. Los capos de las mafias viven como en pocos lugares del mundo, tienen poca presión policial y encima pueden hacer inversiones que, bueno, pues inmobiliarias o de cualquier otro tipo en diferentes negocios que pues a lo mejor no se persiguen lo suficiente, no lo sé. A mí me da la sensación de que no se persiguen lo suficiente. Ha habido medidas, ha habido leyes, pero no creo que esto dé demasiados resultados. Bueno, y antes, dejando la droga ya superada, como rango informativo del día de hoy, vamos a ahondar en estos datos económicos que se han conocido en el día de hoy. Por un lado, la inflación. Mejora la inflación subyacente, esa que excluye los precios de la energía y los precios de los productos no elaborados, y esa mejora un poquito, pero empeora el índice general, que es el índice que se tiene en cuenta luego a la hora de revalorizar salarios, de revalorizar pensiones o de revalorizar alquileres. Ahora los van a topar, no se va a poder utilizar, pero esto es dinero que pierden los propietarios, ténganlo en cuenta. Lo que suba la inflación en el IPC general, pues ahí va a ser. Y luego han aparecido también hoy los datos de crecimiento económico, los datos del Producto Interior Bruto. Y no son malos, gracias a una mayor actividad del sector exportador. En el primer trimestre del año 2023 podemos decir que la economía española ha crecido medio punto. Estamos en poco, no hemos alcanzado los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, ese dato, el del crecimiento del PIB, no es malo en el primer trimestre del año. Llegar a fin de mes será un poco más difícil después de que el Instituto Nacional de Estadística haya publicado los datos adelantados de la inflación para el mes de abril. En concreto, hablamos de una subida de 8 décimas respecto al dato de marzo, colocándose el alza de los precios en el 4,1%.
La que mejora sus resultados es la inflación subyacente, aquella que se obtiene excluyendo los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, que baja hasta el 6,6 después de 4 meses instalada por encima del 7%. Es necesario puntualizar que la inflación es acumulativa, por tanto, una cesta de la compra que en abril de 2021 valía 100 euros, en 2022 serían 108,30 céntimos y en abril de 2023 esa misma cesta costaría la friolera de 112 euros con 74 céntimos. El INE atribuye este incremento en abril al encarecimiento de los carburantes y a los precios de la electricidad. También señalan que los precios de los alimentos siguen subiendo, aunque ligeramente menos que en los meses anteriores. Con todo, productos de primera necesidad, como son el azúcar, la mantequilla, el aceite de oliva o la leche, experimentan subidas por encima del 30%. Otros productos como las hortalizas, los huevos, la carne o el arroz experimentan subidas por encima del 20%. Y es que los precios siguen disparados y nada hace presagiar que cambie esta tendencia. Por otro lado, hay que señalar que el PIB español creció un 0,5% en el primer trimestre del año y encadena 4 meses consecutivos al alza, mientras que el crecimiento anual se coloca en el 3,79%. Este crecimiento se debe sobre todo a las exportaciones y al sector primario. Sin embargo, el consumo de los hogares continúa bajando, empujado por una inflación que ahoga cada día más a las familias. Y un reproche, porque si no lo digo yo o si no lo dice esta cadena, esto se queda en el aire. Se queda en el aire porque no van a oír en una cadena de las que subvenciona Sánchez. Ahora las está regando con 40 y tantos millones porque estamos a mes de elecciones, claro está. Bueno, les decía, el uso y abuso que hace Pedro Sánchez de los aviones Falcon y de los helicópteros Super Puma. Hay incluso trayectos que son patéticos, que son bochornosos, por no hablar de la contaminación. Él usa estos medios y nosotros pagamos las consecuencias. Y luego a presumir de medioambientalistas. Vamos a ver este reciente compendio de los malos usos de Sánchez del Falcon y del Super Puma, en muchos casos para atender a actos electorales de su partido. Pues si son de su partido, que los pague su partido, no que los tenemos que pagar nosotros. Sánchez ha hecho uso del avión Falcon y del helicóptero Super Puma cientos de veces, en ocasiones de forma indebida. El presidente es el máximo valedor de la agenda ecologista. Sin embargo, Sánchez no predica con el ejemplo. Viaja por aire siempre que puede, incluso cuando no es necesario, a pesar de ser el medio de transporte más contaminante y que más recursos consume. El primer uso polémico del Falcon fue la asistencia del presidente a un concierto de The Killers, en Castellón. Hizo uso de un medio de transporte oficial para un acto de su vida privada. Tan burdo fue aquello que desde entonces Sánchez agenda actos oficiales para justificar el desplazamiento y posteriormente asistir a eventos del partido, por ejemplo. Veamos la precampaña del 28M. Sánchez vuela a Barcelona con la excusa de visitar las obras del túnel de la autovía B40 y posteriormente se marcha al Hospitalet a un meeting con la alcaldesa socialista y con ella. Lo mismo hizo en Albacete al visitar las instalaciones de la empresa de aviación Skydweller para luego ir al acto del PSOE de la localidad. Otro caso flagrante fue su visita a Extremadura para inaugurar el tren de alta velocidad, supuesta, y para ver el estado de los incendios de la región. El presidente no usó dicho tren ni a la ida ni a la vuelta y prefirió ir en Super Puma, que consume 600 litros de queroseno la hora, y volver en Falcon, que consume 1.313 litros la hora, unos 5.500 euros de coste. Para Mashinri, en dicho viaje aseguró que el cambio climático mata. Parece que el tiempo del presidente es mucho más importante que la emergencia climática. Ha llegado a hacer viajes tan innecesarios como estos. Febrero de 2022, Sánchez voló en Super Puma de Madrid a Portollano en Ciudad Real. 234 kilómetros de distancia que se pueden hacer en una hora en AVE. Mayo de 2022, trayecto Madrid-Toledo, 72 kilómetros. En tren solo 31 minutos, pero Sánchez prefirió la aeronave. Y el más reciente, trayecto entre las localidades de Linares y Úbeda en la provincia de Jaén. 31 kilómetros de distancia, 25 minutos en coche. Sánchez usó el helicóptero Super Puma. En todos ellos, el presidente ha optado por una mayor contaminación y por un mayor gasto del dinero del contribuyente. Ahora les ha quedado clarito, ¿no? Por cierto, si les está gustando el programa, no dejen de mandarme un mensaje, un SMS al 28088 y con ello nos ayudan. Nos ayudan en esta pelea desigual que tenemos, porque aquí no llega la publicidad de Pedro Sánchez y tenemos que armarnos, ser más eficaces y defender todo lo mejor que podamos, esas ideas, esos valores
y esas creencias que compartimos con ustedes, que nos han elegido y que nos confían algo muy importante, la posibilidad de informarles de lo que sucede en este país, que verdaderamente nos importa. No encontrarán otro medio de comunicación en el que les importe tanto como en el nuestro. Pero bueno, además es que esto de mandar el SMS es nada, esto les sale más barato que si me invitan a mí a un café, tal como se ha puesto el café, es decir, poco, lo sé. Pero hombre, 1,20 €. Eso es lo que les pedimos en esta campaña de los SMS para apoyarnos. Si quieren ustedes una relación más formal, más seria, más de integración, pues les ruego que valoren el entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo hacerlo? Para enrolarse, pues llamando al teléfono o utilizando las redes sociales. Ellos les van a contestar, aunque no sea momentáneamente, y esto va a ser facilísimo. Les van a pedir una pequeña cuota de suscripción y créanme que luego van a tener acceso a un montón de actividades de carácter cultural que son muy apreciables y muy útiles. Muchas de ellas se pueden seguir por medios digitales, no hace falta estar cerca de Madrid, que es donde están nuestros estudios, aunque todos los actos del club permiten ya un aforo de personas que directamente se acercan al club para asistir a esos actos. Bueno, y otra de las cosas que solo van a oír aquí, desde luego en algunos medios la silencian ya, les ponen la sordina electoral. ¿Cuánto tiempo llevan sin hablar del Tito Berni en televisión española? Y novedades produce cada día, ¿eh? Nosotros no. Tal como hicimos y seguiremos haciendo con los beneficiados por la ley del solo sí es sí, a nosotros nos parece que tenemos que informarles de este monumental caso, perturbador caso de corrupción en el que se mezcla todo. La Guardia Civil, un diputado socialista, la prostitución, en fin, un comportamiento claramente indigno, coimas, regalos, corrupción en definitiva, y actos, digamos, de carácter administrativo injustos, que no solo se prodigaban en Canarias. Tito Berni era un diputado canario, como saben, no. Hay contratos muy dudosos, muy llamativos por toda España y, desde luego, algunos desde una fundación pública, que es la que hoy produce las novedades. La Guardia Civil detecta amaños en 2 de los contratos de la Fundación Iberoamericana ligada al caso del Tito Berni. Se trata de las adjudicaciones para el suministro de drones en el proyecto que el general retirado Francisco Espinosa dirigía en el Sahel y que estaba sufragado con fondos europeos a través de FIAP, entidad dependiente del gobierno de Pedro Sánchez y cuya presidenta es la ministra Nadia Calviño. Espinosa y Suárez, conocido como el Drones, están investigados en el caso Mediador como parte de una trama mayor. En la causa afloró que Suárez Esteve había sido adjudicatario de 4 contratos de suministro en el proyecto que Francisco Espinosa dirigía en el centro de África. Los 4 contratos, que ascienden a más de 2,3 millones de euros, están ahora en manos de la Fiscalía Europea al estar financiados con fondos de la UE. Pero esto no es todo. Ahora Anticorrupción salva al PSOE y le desliga de la trama. La Fiscalía se opone a la petición del PP de apartar al PSOE y se muestra a favor de que el partido acuse en el caso al no ver indicios que lo involucren en la trama. Sin embargo, los populares aseguran que los socialistas no pueden recurrir en el caso porque uno de sus exdiputados, el Tito Berni, figura como principal investigado. Además, hoy hemos conocido que Fuentes Curbelo ha comenzado a cobrar su indemnización como exdiputado. Recibirá un total de 12.507 euros mientras es investigado por la justicia. Y mientras tanto, la investigación continúa y lo hace recabando más informes y expedientes de empresarios ligados a la red. El volumen de trabajo es tal que la juez ha tenido que pedir refuerzos ante la sobrecarga y las filtraciones a la prensa. Bueno, pues son las 7:43 minutos, no digo jóvenes, porque 43 ya es el declinar de las 7 y el avance de que llegan las 8 dentro de poco. Pero nos da igual, vamos a abrir la mesa de análisis político y hoy lo hago acompañado, muy bien acompañado, por don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, Verso Libre de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Es usted un exagerado, ¿eh? ¿Por lo del verso libre o...? Ah, bueno, vale. No, ya luego lo discutimos. Don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Historiador,
jurista, lo primero de todo que hay que decir es jurista, en segundo lugar historiador, en tercer lugar hombre mano fuerte del Club Liberal Español y además un señor de Bilbao, que también cuenta. Prácticamente no hay nada más completo. No hay nada más completo, eso sí. Ay, que me tiras de la lengua. No sé si Bermejo quiere hacer alguna consideración a propósito de la inflación. Yo creo que es prudente hacerla, empezar por ahí, porque, oiga, sí ha bajado un poquito la subyacente, que es el colesterol que se queda ahí, es muy difícil de bajar, pero eso es un poco efecto estadístico. Y luego la general, pues a la que sube la energía, a la que suben los elementos, digamos, interpretables de esta ecuación que es la inflación, y con un gobierno que no toma ninguna medida desde hace muchos meses, que no hace nada, pues es la gran amenaza que tienen las clases más populares, las clases más susceptibles de la sociedad española. Esto depreda el ahorro, esto depreda el salario y esto depreda el mundo de los alquileres, porque claro, ahí como nos van a topar los alquileres, pues ya me dirás, dice, tengo un 6%, 6,5% de inflación y no puedo subir los precios más allá de un 3%. Bermejo. Bueno, vamos a ver, el tema de inflación, lo que ha ocurrido es lo esperado, es decir, la subyacente ha empezado a bajar un poco. ¿Por qué? Porque el abaratamiento de los meses anteriores de las materias primas y de la energía, pues claro, como se han ido vaciando los stocks de los productos terminados y ahora los que se van poniendo en el mercado nuevos, pues han costado un poco más baratos y por eso ahora estamos viendo eso. Pero la mala noticia es que vuelve a encarecerse otra vez la materia básica, la energía, las materias primas, y vuelven a subir. Por lo tanto, los productos que se están fabricando ahora y se pongan en el mercado dentro de unos meses, pues van a valer más otra vez. Por lo tanto, la subyacente probablemente volverá a subir dentro de unos meses. Bueno, así que seguimos con el problema de la inflación. Claro, esa es la historia. Hombre, si nadie toma ninguna medida nunca, pues evidentemente esto se va a eternizar. Don Joaquín. Porque las cosas solas no se arreglan, eso es una obviedad, ¿no? Pero lo que es llamativo es que estando la cosa como está, salgan estos hombres con no sé si hablaremos después, con la ley de la vivienda, que lo que hace es topar el alquiler, es decir, a usted le suben las cosas el 6%, pero usted de la renta que tiene solo puede crecer un 2%. Y eso es una barbaridad, eso es una expropiación. Lo he ido a pensar, esta mañana lo he pensado un poco. El año 57, que yo empecé el bachiller, el ministro de la Vivienda era José Luis Arrese, que era un falangista de Bilbao, precisamente, y estableció, habéis visto en muchas casas, la chapa esa con el yugo y las flechas, la ley del 57 del Instituto Nacional de la Vivienda. De protección oficial. El año 64, que yo acabé el bachiller, se estableció la ley de arrendamientos urbanos, que es puro josantonianismo, como la primera, la del 57, pero que establecía el control y el encarcelamiento de los propietarios, porque los propietarios con esa ley no pudieron vivir de sus propiedades. Y eso duró todo el franquismo. No podían subir el precio de los alquileres. No podían subir el precio de los alquileres. Y eso duró todo el franquismo, hasta que Boyer, el año 85, liberó pero liberó todo menos locales comerciales, que todavía siguen. Los antiguos todavía están controlados y si uno quiere despedir a un local comercial, pues le tiene que dar pasta. No hay otra solución. Eso es una manera de expropiar la propiedad. En vez de expropiar de un golpe, pues expropiártelo a lo largo de muchos años. Que tú, que eres jurista, tengo que decirte... Es decir, que vuelvan los josantonianos, vamos. No, tengo que decirte que la Constitución española dedicó mucho tiempo a muchas cosas, por ejemplo, al derecho al trabajo, al derecho a no sé qué, al derecho a no sé cuántos, pero la propiedad... Y la empresa tampoco. No la cubre. ¿Y sabes por qué creo yo? Yo creo que no se exprimió lo de la libertad de empresa y la propiedad privada, no se exprimió más porque había que proteger a la monarquía. Era el pago que había que aforar para que la izquierda tragara por la monarquía. No hay otra explicación. Bueno, sea como fuere, eso es lo que tenemos. Con estos bueyes hay que arar
Y ahora haremos bastante mal, porque claro, si tú le dices a alguien que tiene una vivienda, una sola vivienda en alquiler, y que tiene una pensión baja, por ejemplo una viuda, cuya media de pensiones, aquí lo he dicho alguna vez, es una vergüenza nacional, bueno, pues le dices que ese piso con el que le sirve de ayuda para poder comer y malvivir, no lo va a poder subir al ritmo que sube la inflación, pues es fácil que alguien que asesore a estas personas le diga véndelo. Y a continuación, ¿qué sucede? Pues que el parque de viviendas de alquiler se reduce. Es simple, se puede entender, ¿eh? No hace falta ir a Deusto. Ayer creo que se quejaba Sánchez de que había muy poco parque de alquiler y que había mucha propiedad, el 80%. Es que los españoles, a lo largo de 5 generaciones, gracias a una ley hipotecaria que se la han cargado en los últimos años, durante 5 generaciones han dedicado a ahorrar comprando su vivienda. Y muchos hijos y nietos han heredado casas que compraron sus padres y que al fallecer han podido venderlas o usarlas o lo que quisieran. La vía de la propiedad es una vía que han elegido los españoles porque les ha dado la gana y nadie tiene derecho a impedirles que la sigan usando. Y bueno, hay poco parque de alquiler porque, como tú lo acabas de decir, hay que ser tonto perdido poner una casa de alquiler para que te la masacren, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay un tema colateral que también incide mucho en la reducción de las viviendas de alquiler, del parque de las viviendas de alquiler, que es el miedo a los ocupas. A mí me ofende una barbaridad, es de las cosas que más me ofenden de la ultraizquierda y de sus intérpretes en la vida política española. Ayer alguien se atrevió a formular esto incluso en el Congreso de los Diputados. Esto de los ocupas es un bulo de la derecha y de la extrema derecha. Bueno, yo quiero que sepan, a continuación os voy a ofrecer un trabajo periodístico, que hay 100.000 viviendas en España que sufren este problema. Quiero que la gente sepa que el Ministerio del Interior, nada sospechoso de actuar en contra del gobierno, ¿verdad? ¿Qué dice el Ministerio del Interior? Pues dice que, óigame, el último año, según estos datos, insisto, públicos del Ministerio del Interior, hay una barbaridad de casos de ocupación en el año 22. Que desde que llega al poder Pedro Sánchez, todo este fenómeno ocupa se ha disparado un 37%. Y aún peor, que los procedimientos que tiene un propietario para acudir a la ley y que sea un desalojo protegido por un documento judicial, se han disparado los tiempos y ha pasado de ser pues entre 4 meses y medio y 5 meses, que era antes de llegar Sánchez, a 10 meses, que es ahora, el doble. Entonces, claro, esto es lo que tiene tener un gobierno que favorece, en definitiva, la posición del que ocupa, algunos de ellos con un morro que se lo pisan, la intervención de mafias en todo esto, que venden llaves de pisos que antes han violentado con una palanqueta y les han cambiado la cerradura, se los venden a gente que quiere entrar a vivir como sea y no pagar por ello. Luego están los inquiocupas, gente que ha dicho, muchos de ellos trabajan. Os enseñé el caso de una señora en Barcelona que se llama Paquita. Ella tiene 2 inquilinos, que hace 20 meses dijeron no pagamos, no pagamos, ya nos echarán. Y esa gente puede pagar, tiene nóminas incluso, pero están protegidos por este ambiente absolutamente patético. Es un agravio a la sociedad española, que quiero que conozcáis en profundidad. Los populares niegan la credibilidad de la norma. Según Feijóo, la ley de vivienda del Ejecutivo es nefasta e ineficaz. No tenemos una buena ley de vivienda desde ayer. Estamos, desde el punto de vista de la vivienda, peor de lo que estábamos antes de la ley. No es fácil aceptar que la ley de vivienda en España sea el precio que tiene que pagar el presidente del gobierno para mantenerse en su vivienda, en el Palacio de la Moncloa. Medidas, dice el líder del PP, con las que el presidente Sánchez deja constancia de su dependencia de grupos como Bildu o La Esquerra. Y mientras los populares dicen esperan un nuevo anuncio en materia de vivienda, en A Coruña, Sánchez se mantiene cauto mientras asume cómo hacer frente a otro tipo de cuentas, como los datos que ofrece el Ministerio del Interior que dirige Marlaska sobre la ocupación. Y es que desde que el socialista ha llegado a la Moncloa, la ocupación
ocupación se ha incrementado desde las 10.000 en época del gobierno del PP de Rajoy hasta las más de 16.000 bajo mandato de Sánchez en 2022. Una cifra, la del aumento de la ocupación en hasta un 37%, a la que se añaden las trabas burocráticas que han ido entorpeciendo los procesos para proceder al desalojo de una vivienda. Si en 2018 una persona que acudiera por la vía civil al desalojo de su vivienda ocupada requería de cerca de 5 meses de proceso, ahora el plazo se demora hasta casi los 10. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Ahora la nueva ley de vivienda tiene previsto ofrecer más garantías a los ocupas, sobre todo si están en condiciones de vulnerabilidad, retrasando aún más todos los trámites para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles y en muchas ocasiones su hogar. Esta nueva ley le niega el derecho a acudir a los juzgados a alguien que tenga más de 5 inmuebles por ser un terrateniente de la vivienda. Es una cosa, de verdad. Rajoy no hacía nada, ya iba mal esto con Rajoy, ¿eh? Y estos son los aliados del Mundo Ocupa. Joaquín. Sí, sí. Bueno, eso es inconcebible. Es que no se puede creer si no lo estuviéramos viendo todas las mañanas y todas las tardes en las televisiones. Es increíble que se permita eso, porque la ocupación no solo es una agresión al derecho de propiedad, es una agresión a la tranquilidad de los vecinos que están alrededor del salvaje que ha ocupado, es un riesgo de violencia. En Majadahonda hace 15 días, Armódila de San Quintín, es un riesgo de integración de drogadictos, tráfico de no sé qué tal. Narcopisos. En definitiva, es el germen donde se crea una colonia delincuencial. Es manifiesto eso, ¿no? Y es curioso, no sé si lo habéis visto en ese informe, ¿en qué barrios aparece eso? Porque es que aparece en los barrios más deprimidos, aparece contra la gente más débil. Es increíble que este gobierno no se dé cuenta que la ocupación, creo que en términos porcentuales, será muy elevado frente a las clases más débiles de la sociedad. Me parece increíble que se permita eso. Sin duda. Volvemos a ese tema, pero después de una pequeñísima pausa de publicidad. Estamos hablando de lo difícil que es que el gobierno de tu país se ponga de parte de los ocupas. Bermejo. Bueno, es cierto que este problema cada vez está en incremento. Hay varios tipos de ocupación, porque, por ejemplo, cuando se ocupa una vivienda habitual, las herramientas que hay son bastante rápidas. Es decir, si el propietario puede demostrar inmediatamente que es su vivienda y tal, pues en 48 horas normalmente desaparece. De vacaciones. Luego está la ocupación de esos inmuebles que no se sabe muy bien de quién son, que a veces son fruto de herencias. No, son de alguien. Perdón. Son fruto de herencias que no están en los registros correctamente, que hay discrepancias, que los propietarios no quieren saber nada del inmueble o hay fricciones, y entonces eso se aprovecha el ocupante y entonces por eso dilata la estancia mucho tiempo, y a los que jode es a los vecinos, porque al final los que se joden ahí son los vecinos, no el propietario. El propietario también, que tiene que pagar la luz, el agua y los servicios. Bueno, pero estoy hablando de esos casos. Y luego hay otros casos en los que hay un alquiler, alguien que ha alquilado la casa, y esas personas dejan de pagar y se quedan ahí, ¿vale?, resilientes, y es lo que decías tú ahora, que tienen que estar pagando la luz y el IBI y no se la puedes cortar porque es prohibido y no sé qué. Entonces, estos son los 3 modelos. Este había sido un buen momento, el de la ley esta de vivienda, que yo creo que había que hacerla, y yo sí estoy de acuerdo en que los bienes de primera necesidad hay que ponerles coto. Yo ahí sí soy, ¿cómo has dicho antes? José Antoniano. Eso, vale. Lo que te quiero decir es que hemos perdido una oportunidad también para endurecer este asunto, ¿sabes? Porque ese tema es una desprotección. Pero fíjate, por cada persona que está afectada de una ocupación, que es grave y hay que darle una solución, tenemos 1000 personas que no pueden crear ni familias, ni independizarse, ni irse a vivir, porque hemos convertido un bien de primera necesidad en un bien especulativo. Y eso ocurrió a partir del año 85, cuando tú
Antes decía lo de la... No, ley de- eso ocurrió cuando los poderes públicos dejaron de construir. liberar suelo para que Ojo, se construyeran viviendas protegidas. Déjame un segundo. Es que está la clave, el suelo. Hay mucho suelo público. Si lo cedieran gratis a las promotoras para construir, abarataría muchísimo, O a precio muchísimo la vivienda protegida. Eso reduciría inmensamente la competencia, o sea, la competencia sería mucho mayor y el precio bajaría muchísimo en los alquileres, y además eso hay que mantenerlo siempre público. No vale que una vivienda que hemos construido con el dinero público, al cabo de 10 años o 15, diga, no, ya no es pública. Bueno, es que y entonces lo venden y no sé qué. Como tú No, sabes, eso todas no se puede hacer. aquellas viviendas del plan de Arrese, todas aquellas viviendas no se podían vender, pero a lo largo, de hecho se fueron vendiendo y se permitió que se vendieran. No tenía ningún sentido que se vendieran. A partir de los 90. Pero eso a después partir de los de 90. 40 o 50 años, Eso porque es, yo eso es. me acuerdo, mis padres cuando vinieron del pueblo a Madrid, vivían en una casa de esas, Con esa de chapa, la chapa esa, claro. y luego al cabo de un huevo de años les permitían comprarla Bueno, sí. y tal. Pero no lo que está pasando ahora, joder, que es que hacen una vivienda y a los 10 años el que la compra resulta, la vende al doble o al triple de lo que pagó. Pero en Pero eso ningún no puede caso, ser. por mucha que sea la necesidad de vivienda, se puede resolver el problema a costa de los particulares. Eso es intolerable. Es una locura. A costa de los particulares y de manera violenta, porque si me dijeras que te expropian, bueno, algo te pagarán si te expropian. Es que no te expropian, te invaden. Es que es el Estado de Derecho boca abajo, es una locura. Ya, Joaquín, pero hay dos tipos de rentistas aquí. Están los que tienen la casa pagada y los que no. Cuidado. Claro. Entonces, ¿Cómo los que tienen la casa pagada? Sí, vamos a ser claros. Hay personas que tienen inmuebles en alquiler, A ver, claro. que o bien han comprado para... No, o los han comprado y los han pagado ya hace muchos años, o los han heredado, heredado, o lo que sea. Bueno, vamos a ver. Entonces, que me digan que esos señores, si están cobrando 1.000 euros, por decir algo, dicen, no, es que no va a poder usted subir más de un 2%. Bueno, no les va a pasar nada, ¿eh? Cuidado, Porque cuidado. solamente tienen que pagar IBI y derramas. Pero- Otra cosa son los que han invertido en inmuebles que no han pagado, que están pagando hipotecas, que hay gente que especula de esa forma, y a ese sí le jodes, porque si no le dejas subir el IPC o lo que sea, a ese sí le hace daño. si Cuidado. no hay- si no Me hay parece bien tu especulación. planteamiento. Bueno, especulación Si hay no siempre. le llamas especular, llámale invertir. No, especular. Bueno, perdón, sí, e inversión. Oye, que todos yo, especulamos. Que yo hoy... Si voy a un bar a pedir un vino y porque creo que es más barato que el del bar de al lado, estoy especulando porque el precio de un bar y el otro. La especulación Y si es invierto, innata a la naturaleza humana, al cerebro. y si invierto en un piso y lo compro en un momento malo, invierto en el 300.000 euros y luego el mercado baja, pues eso Se produce reduce una la pérdida patrimonial. La pechugas tú, y llevas toda la razón. Pero vamos. Es más, yo hoy he invertido mucho en energía. He comprado petróleo, he comprado carbón Pero y he eres un comprado gas. especulador. ¿Por qué? Porque especulas que te va a ir porque bien. creo que va a subir mucho en Claro. los próximos meses. Eso es inversión especulativa. No conocía Es un lícito. esta faceta. Pero tuya. eso es legal, Vivimos eso en es una legal. sociedad Conocía. libre. Una sociedad libre no puede ser una sociedad de precios estancos, porque no es posible la libertad con precios estancos, no es posible. Desde tiempo Y, de no, Adán mismos. no, desde Adán y Eva. Porque Bueno, la prueba es que se cae la oferta. Hoy se se te Y van la a caer, manzana también. Joaquín, hoy se te van a caer los pelos del sombrajo, porque resulta que hemos conocido algo del programa, de lo que va a ser este invento Sumar, que dicen las encuestas que va a doblar a Podemos, el proyecto de Yolanda Díaz. Y entre las cosas que sugiere, hay una historia preciosa. La herencia universal. Se trata de que al cumplir 18 años, si esta señora llega al poder alguna vez, se va a imponer que los chavales que llegan, las chavalas que llegan a 18 años, reciban una dote, una herencia universal, que dice el ejemplo que está escrito en los papeles de doña Yolanda, que puede ser de 20.000 euros, calcula alguien ahí. Bueno, ¿y esto de dónde va a salir? Muy fácil, muy fácil. A costa del patrimonio de los ricos, si es que para entonces quedan, que esa es otra. Vean.
El proyecto Sumar, liderado por Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales, ha presentado un borrador de lo que podría ser su programa electoral. Lo han hecho en un acto sin su líder. Ellos mismos no se consideran partido político, sino un movimiento ciudadano. Lo que han presentado ha sido elaborado por 35 grupos de trabajo, pero no es definitivo. Quieren que haya una participación ciudadana, que elaboren propuestas para completar los diferentes temas tratados y las envíen para estudiarlas e incluirlas en su programa. Destacamos algunos puntos económicos, donde la herencia universal tiene gran peso. Sería una medida, según ellos, para corregir desigualdades, en la que cada joven de 18 años recibiría una cantidad de dinero para invertirlo en vivienda o lo que ellos quieran. Dan como ejemplo la entrega de 20.000 euros. En cuanto a impuestos, quieren que contribuyan más quien hoy se esfuerzan menos. Fijan el impuesto de sociedades en un 15% sobre el beneficio contable. Obligan a las empresas a tener una contribución mínima. Su intención es revisar y recortar las deducciones o exenciones. En cuanto al IRPF, su intención es desagregar el actual tramo entre 60.000 y 299.000 en varios de ellos, con el objetivo de aplicar tipos diferentes y crecientes. Sumar elevaría los tipos marginales en tramos de renta más altos. En cuanto a la riqueza, habría un impuesto permanente a las grandes fortunas. La formación de Yolanda Díaz aumentaría la capacidad recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones, estableciendo unos mínimos y atajando las reducciones, bonificaciones y deducciones. Estos son algunos de los puntos económicos elaborados por Sumar, muchos de ellos herencia de Podemos. Ahora solo falta que los ciudadanos aporten los suyos. Bueno, esto ya escapa a la dimensión de la comprensión humana. Don Joaquín Nebreda. Bueno, pues se le puede ocurrir muchas más tonterías, ¿no? Y de aquí al 28 de mayo, a diciembre, que son las generales, pues fíjate lo que se le va a ocurrir. Bueno, es completamente irracional, es una tontería, vamos. No, a ver, yo le diría a Yolanda Díaz, digo, la herencia universal que tienen ya los chavales cuando nacen y cuando llegan a los 20 años ya, pues son los cerca de 70.000 euros que ya debe cada uno por la deuda pública. Sí, entonces, si les va a regalar 20, pues ya reduce a por 10 o 12. Esa es otra herencia. Además, eso servirá para que... Esto es igual que los círculos de Podemos. Cuando se creó Podemos, en el 14, los círculos esos que decían vamos a traer a gente de la sociedad civil, ¿no?, que colabore en el programa, no sé qué, la misma pantomima de siempre, pero luego diciendo estos disparates. Pues yo creo que esto es una perfección de lo que alguien propuso hace 10 o 12 días, de ese grupo, por supuesto, ¿no?, en el que proponía que los jóvenes, cuando tengan cierta edad, cuando tengan que emanciparse y comprar un piso, se les adelante 5 años que de fuimos nosotros, de lo que será su pensión. Que eso fuimos nosotros. ¿Sois vosotros? Eso fue mis amigos pues de Ciudadanos. Esto es lo mismo. Digo, y yo les digo, ¿y de dónde vamos a sacar eso? No, pero del mismo sitio. Dice, no, de la pensión que les toque. Digo, del mismo sitio que pero vamos a ver, si la caja de la Seguridad Social es la que es y encima falta, hay que ponerle hay que enchufar porque no hay. Y el sistema está fundamentado en lo que tú adelantas. Claro. O sea, si no has adelantado nada, no... Es un cargo de... Bueno, yo no sabía que erais vosotros. Sí, fue la dirección de Ciudadanos, lo presentó hace unos días. Menos mal que no ha tenido mucha repercusión porque nos dieron hasta el carnet de identidad. No lo hubiera dicho. Pero es que sencillamente Yoli lo que ha hecho es perfeccionar esa propuesta. Sí, más llamarle más herencia en vez de decirle que es de la pensión. Porque la pensión ponerle ya una cifra más concreta, ¿no? Bueno, el panorama electoral. ¿Qué dice el panorama electoral? Hoy alguna información es bastante precisa, vamos a valorarla, a ver qué les parece a nuestros invitados. Aunque yo pues voy a manifestarme bastante en contra de este cálculo. Dice este análisis electoral que el Partido Popular le saca 45 escaños al PSOE. Eso es perfectamente posible, no tengo yo nada que decir, pero que detecta un trasvase de electorado del PSOE al Partido Popular del 10%. El 10% de votantes del PSOE se ha ido a votar a Feijóo con entusiasmo. Y eso, vamos, ni el que asó la manteca. Bueno. Todos los socialistas, que yo sé que son votantes socialistas, que no se esconden, se cortarían una mano antes de votar al Partido Popular. Pues no es la primera vez que sale esto, y yo creo que una encuesta de GAT3, ¿cómo se llama? De Michavila. La de Michavila. Ese también lo dice. Habla de entre 600 y 1000. Bueno, sacarle quien sea, pero las cuentas le suelen salir bien. O sea, mira, fíjate. ¿Cómo que bueno? Fíjate, de lo que hereda el Partido Popular, de la desaparición, implosión, le llaman los finolis, de Ciudadanos,
solamente se ha podido demostrar que el 50% del votante de Ciudadanos, tú lo sabes mejor que yo, sí va a votar al PP. El otro 50% no. O sea que eso es lo que hay. El territorio acotado es este. Si luego resulta que hay un 10% de voto socialista que se anima y vota al Madrid, PP... ¿cómo sale esa cuenta? ¿Qué? ¿Cómo sale en Madrid las previsiones que hay? Y en Andalucía los resultados sabidos. ¿De dónde han salido esos votos? Los votos del Juan más famoso, ¿de dónde han salido? No tiene que salir del PSOE. No. No han votado los muertos. No, vamos a ver, tienes que diferenciar dos cosas. El que vota socialista, esos son más o menos 5 millones y medio, que esos siempre votan socialismo. A no ser, bueno, siempre puede haber alguno por ahí que se ha cabreado porque en su pueblo le han insultado los de la agrupación, no sé qué, tal. 5 millones y pico, que eso es un voto fiel que tiene, punto. Luego están la campana, los del medio, que esos son los que siempre dan un poder a un lado o al otro. Claro, y eso una vez votan a la izquierda. Ese es un votante ocasional que quiere en la oficina el día después de las elecciones decir han ganado los mías. Claro. Pero bueno, Claro. eso es otra cosa. Algo así. Eso es otra cosa. Esos eran votantes socialistas en Andalucía hasta que han votado a este chico, a Juan Manuel. No, porque mucha gente en Andalucía votaba ocasional. Bueno, sí, bien. votaba el que ganaba, ¿no? Exactamente. Bueno, algunos conflictos tenemos con la energía que no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, el papel de Marruecos. Marruecos está comprando, pero 100.000 barriles día de diésel ruso. De ahí que se hayan visto barcos de combustible rusos cerca de las costas marroquíes inyectando ese crudo en otros barcos que lo llevaban a puerto. Y desde ahí se vende a España. El 10% del mercado del diésel en España se calcula que es gasóleo ruso que ha sido revendido por algunas entidades marroquíes. Hoy decía esta señora tan poco, en fin, tan agria que se me seca la boca. Teresa Rivera. Teresa Rivera decía que esto se va a perseguir. Sí, pues como no espabiles, lo llevas claro. Nuestro compromiso es investigar qué es lo que está ocurriendo con la llegada de combustibles, que en principio vienen con papeles que acreditan su procedencia correcta, pero ante la menor sospecha lo que corresponde es investigar si esos papeles son papeles correctos y si efectivamente los productos que importan son de donde dicen que son o si vienen de otra procedencia y ha habido algún tipo de irregularidad. Pero vamos a ver, si nos enteramos bien, eso no es tu compromiso, eso es tu obligación. Porque tú has acordado en la Unión Europea un bloqueo a la compra de diésel ruso. Por cierto, si quieres un dato es muy fácil. No te pueden engañar con el diésel ruso. Es el que tiene más azufre del mundo. Como el 25% más de azufre que el resto del diésel. Así que es sencillísimo y, por cierto, ecológico combatir ese tráfico que vulnera la obligación que tenemos de no comprar crudos a Rusia. Y desde luego algo habría que decirle a Marruecos, que se estará haciendo la barba de oro el sultán con estos tráficos. Yo con el asunto de Marruecos siempre creo que hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que Marruecos hay que tratarlo desde ahora, en el ámbito de la Unión Europea, que es donde somos, y también en contacto con América, con Estados Unidos. Porque Marruecos, como Turquía, es un tapón que tiene Occidente con el Islam. Y ese tapón hay que tenerlo cuidado. De modo que no siempre hay que hacer lo que le gusta al sultán, pero tampoco empeñarse mucho en hacer lo que te da lo contrario de lo que le gusta al sultán, porque es un tema peligroso, ¿no? Es un tema peligroso. Yo creo que España y la Unión Europea en general tiene que funcionar con Estados Unidos el tratamiento de esos dos puntos puñeteros que tenemos, que son Marruecos y Turquía, que nunca nos van a gustar lo que hagan porque son lo contrario que nosotros, hablando de plata. Bueno, vamos a ver, lo del tema del diésel. España, por su idiosincrasia de refinería que tiene, refinamos mucha gasolina, de hecho exportamos, pero diésel no. O sea, el diésel, pues no tenemos infraestructura para refinar suficiente y tenemos que comprarlo. Históricamente, a Rusia a los que más siempre hemos comprado. Pero claro, ese petróleo, ese refino, que ahora se dice, nos hemos dado cuenta que viene, bueno, ya nos está entrando desde hace tiempo por Marruecos, a través de la India,
Pero es que ese mismo diésel está llegando al mercado de Estados Unidos ya desde hace tiempo, desde las refinerías de Sicilia. Entonces, que vengan ahora con este rollo, o sea, hace ya mucho tiempo que estamos comprando el diésel a través de estos intermediarios y la fuente es Rusia. Pero es que si no, no podríamos mover nuestro parque de automoción. Es así de simple. O sea, que ahora que investiguen todo lo que quieran. Pero como cortes esa fuente de suministro, tenemos un problema logístico de cojones. Bueno, otro asuntito, interesante este asuntito. El hijo de Luis Planas, el ministro de Agricultura, trabaja en el gabinete del comisario lituano, que ha dicho que van por mal camino estos de la Junta de Andalucía con el agua de Doñana. Y hay liada una de mil pares, porque resulta que si el hijo de Luis Planas es el que produce determinados comentarios desde esa comisaría de la Unión Europea, esto no es ni mucho menos neutro. De momento están negando que el hijo de Planas participe en esa negociación entre Europa y el gobierno español y el gobierno de Andalucía a propósito de los humedales de Doñana. Pero cuando lo niegan, cuando el río suena, chico, vamos a verlo. Eso se dijo desde el principio. Los informes de la comisión están viciados, eso es lo que sostiene la Junta de Andalucía, que ahora apunta al hijo del ministro Planas por adulterar las decisiones que apuntan a Doñana. A veces la política tiene momentos de inmensa bajeza. Muestra que el PP está desesperado, me parece absolutamente lamentable. Lamentable porque, entre otras cosas y aparte de todo, hay que mantener el respeto y, desde luego, en primer lugar, el respeto a la verdad. El ministro de Agricultura defiende el postulado de Bruselas. Ni su hijo escribe de manera directa las misivas enviadas a la Junta, ni aconseja tampoco de manera partidista a la directora general de Medio Ambiente de la Comisión. Las declaraciones del líder de los populares europeos, Manfred Weber, siguen levantando ampollas entre el PSOE, la Junta y la propia Comisión. Pero no es la primera vez que incluso en España el comisario en cuestión, Virginio Sinkevičius, que forma parte del Partido de los Verdes Europeos, es criticado por su gestión. De hecho, su plan de conservación de los océanos y el replanteamiento de la pesca pusieron en jaque sus relaciones con el sector pesquero español. Y mientras en Bruselas reiteran que los planes de la Junta de Moreno Bonilla van en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Ejecutivo los socialistas critican duramente la que acusan deriva del Partido Popular. Estamos ante un hecho muy grave. El Partido Popular está sin rumbo y están empezando a conocerles muy bien en la Comisión Europea y en Bruselas. Yo creo que lo que estamos asistiendo a una situación, diría, muy embarazosa para el conjunto del país. Desafiar o cuestionar la legitimidad de la Comisión es un paso muy peligroso. Sus socios de Podemos no se quedan atrás. El señor Moreno Bonilla es el Bolsonaro andaluz. Dejando claro que la cuestión de Doñana y la guerra del agua no salen de la agenda electoral. Esto es un argumento electoral. De estar acorralados han pasado a tener las viviendas que salen de la chistera y lo de Doñana. Y venga a darle todo el día, van a estar así hasta el día 28 de mayo. Bermejo. Bueno, yo le daría un consejo a estos del PP, porque ahora ya están creciditos otra vez, que se callen un poco, que se callen, sobre todo los de Andalucía, que se callen. Sí, porque mira, una cosa es lo que pasa en los pasillos de la comisión y otra cosa es la oficialidad. Un funcionario, que es el hijo de este ministro, es funcionario de oposición, no un enchufado, como ese que han puesto ahí en la Junta de Andalucía. Ese que ha hablado, ese sí es un enchufado. Entonces, tiene una incompatibilidad y tiene que declararla. Dice, oiga, mi padre es ministro del gobierno de España y yo no puedo estar en nada que tenga que ver con el gobierno español. Otra cosa es lo que pasa en la escalera, en los cuartitos, pero oficialmente no. Por lo tanto, no se puede hacer una acusación así, ni tampoco se puede sacar ahora una legislación de Doñana, del regadío, no sé qué, un mes antes de las elecciones. Con todo mi respeto. ¿Por qué no, hombre? Porque pero además... Pero es una situación crítica. No. Crítica, eso lleva ocurriendo ya un huevo de años. Que lo hagan el mes que viene, después de las elecciones, si quieren, que hagan lo que les dé la gana. Pero la Comisión Europea... Que está a favor de Sánchez, la Úrsula está a favor de Sánchez, ya lo sabemos. Úrsula lleva mucho tiempo. Pues nada, allá ellos, que igual al final acaban perdiendo donde podrían ganar, acaban perdiendo. Si el asunto que me da igual, que allá si ellos. tienen razón o no tienen razón. No la tienen, todo lo demás en lo del ministro no la tienen.
¿Le dijo al ministro? No la tiene. Desde luego, el plantear la necesidad del regadío en el norte de Huelva sin afectar a los humedales del famoso parque de Doñana, tienen razón. Y eso vale, pues que vayan antes a la pues comisión, antes de hacer el anteproyecto de ley, antes de votarlo en el Parlamento andaluz. Pero si eso se ha votado 2 veces y el PSOE se abstuvo la primera. Pero no. Se abstuvo el PSOE, no estaba en contra. Que ya. Es que como es electoral para el PSOE... Joaquín, que me da igual, que hagan lo que les dé la gana, que lo que haga esa gente es que me da igual. Lo que están haciendo es lo que les da la gana, evidentemente. Me da igual, allá ellos. La discusión es si tienen razón o no. El día 28 veremos el resultado. Bueno, es otro problema. Tú no te preocupes. Es otro problema porque yo no soy adivino. Bueno, la cuestión es si tienen razón o no tienen razón en la necesidad, porque fíjate, hay que distinguir... Te brindo un argumento. ¿A cuántos alcaldes socialistas de la zona donde hay regantes has escuchado hablar? Ni uno se ha opuesto, ni uno. Pues no diré más. Y el PSOE votó, no votó, se abstuvo en la votación en la anterior legislatura. Pero vamos a ver, Joaquín. Quiere decir que no es de ahora el asunto. Joaquín, en Román Paladino, lo que pasa ahí es que hay unos oligopolistas que están cultivando y regando de toda la vida, y hay otros que quieren regar y cultivar y no les dejan, y riegan y les tapan el pozo y siguen regando y no sé qué. Sí. Es un conflicto de intereses económico como hay en miles de sitios. Sí. ¿Qué pasa ahora? Que los oligopolistas han llamado a Moncloa y han dicho, oye, que este Moreno, como tiene mayoría, los va a legalizar. Y entonces el otro ha dicho, ay, que me tocan el acuífero, que no sé qué, y lían la de Dios. Y la gente que va por la calle, lo único que le entra por aquí es que quieren dejar sin agua el acuífero y que en Bruselas le han dicho al Moreno Bonilla que no haga el tonto. Eso es lo que a la gente le queda. Estamos para decir o tratar de decir la verdad a los que nos están oyendo. Vale, si la puedes decir, pero hay momentos para hacer las cosas. Pero ¿Sí o no? Si es de la legislatura pasada este puñetero decreto, proyecto de ley, se votó, se abstuvieron la legislatura pasada y ahora... han votado. Y tienen que hacerlo ahora. Y el de los 200 y pico por hora, ese que se me ha olvidado decirlo, es el Baltares, los del clan ese mafioso de Orense. Hay que quitar de la circulación. Un tío que lleva ahí bebiendo de la industria política, le cogen a 200 y pico con un coche oficial encima. ¿Pero qué tiene que ver eso con los acuíferos No, hay que dar imagen. El Feijóo, que lo eche a la puñetera calle a ese tío, hombre. Es que no se le cae la cara de vergüenza. Vosotros a los vuestros, no echáis a ninguno. No, perdona, nosotros ya nos han echado los ciudadanos. No me reprochen nada, por inútiles. O es que no nos han echado ya. No sé, Lo que te estoy diciendo es que si Feijóo quiere ser presidente del gobierno... no puede estar con un consejero del gobierno andaluz diciendo tonterías y con un presidente de la Diputación de Orense conduciendo a 200 y pico con un coche oficial. Estamos hablando de los acuíferos de Huelva. Ahora, allá él. De Huelva. Y tú quieres meterte con el PP, que tienes perfecto derecho, ¿eh? No, que no me meto. Hombre, por Dios, que no te estoy diciendo con un tío de Orense que iba a 215 por hora. Hay que atarle probablemente. Bueno, pues, ¿pero te parece mal que digamos eso? ¿Te parece mal que digamos eso? No, siempre, pero no cuando estamos hablando de los acuíferos. No, hombre, estamos hablando de la lucha electoral entre ¿no? Es la introducción que hemos hecho, ¿no? Bueno. Ahora, esto lo están convirtiendo en una lucha electoral. Están diciendo, no votes a ese, vota contra ese. Hombre, eso es una campaña electoral. Ya está, pues de eso estamos hablando. Bueno, hemos llegado a un acuerdo que alguien que va a 215, alguien que va a 215 por hora es alguien que va muy deprisa por la vida. Bueno, no tenemos más acuerdo que ofrecerle. Lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa. Ustedes también, pero para ustedes tengo algo muy especial. A la vuelta de publicidad, al girar la esquina de la publicidad, nos vamos al día en 30 minutos. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вимило. А тут спали діти. El día en 30 minutos. La guerra de Ucrania sigue, aunque hemos empezado a hablar muy poco de ella en general, en los medios de comunicación.
De ella hablamos poco y de los posibles delitos contra la humanidad que se producen en el marco de esa guerra, pues también hablamos mucho menos. Aquellos episodios de hace meses sobre las fosas comunes tras la invasión de las tropas rusas de suelo ucraniano, hemos pasado a algo distinto: utilizar misiles de precisión para apuntar y disparar contra edificios de viviendas poblados por civiles cuando duermen. Eso o los bombardeos nocturnos. Ambas las dos cosas están destruyendo edificios donde vive gente civil. Por lo menos se han producido 23 muertes, algunas de ellas de mujeres y de niños. Y eso es pues la esencia de lo que una guerra no puede contemplar, la violencia contra la población civil, que es un delito contra la humanidad. Marina Álvarez. Sí, Rusia vuelve a los bombardeos masivos contra objetivos civiles. Ayer mismo, también de madrugada, las tropas de Putin atacaron otro edificio residencial en el sur de Ucrania, en la ciudad de Mykolaiv. El Kremlin llevaba más de 3 meses sin atacar infraestructuras civiles. Este cambio de estrategia confirma que Moscú sigue teniendo misiles de largo alcance y que busca atemorizar a los ucranianos ante la contraofensiva que se espera en las próximas semanas. El gobierno de Kiev no ha tardado en calificar estos bombardeos como ataque terrorista. Ucrania ha vuelto a sentir el pánico esta madrugada. Pasadas las 4 de la mañana, Rusia lanzó 23 misiles, aterrorizando así a toda la población. Uno de ellos impactó en un edificio residencial en la ciudad de Umán, en el centro del país, causando la muerte de al menos 21 personas, incluidos 2 niños, y dejando 17 heridos. Cifras que podrían aumentar ya que las labores de rescate continúan bajo los escombros. A estas víctimas se unen una mujer de 31 años y su hijo de 3, fallecidos por el impacto de un proyectil en la ciudad de Dnipro. Las defensas aéreas ucranianas entraron en funcionamiento rápidamente y derribaron 21 de los 23 misiles que lanzó Rusia, así como 2 vehículos no tripulados. Y entre los daños causados en la capital se encuentran cortes de luz en un distrito y daños superficiales en carreteras. Lo cierto es que el bombardeo de esta madrugada ha roto la tónica de las últimas semanas, ya que el último bombardeo a gran escala que sufrió Kiev fue el pasado 9 de marzo. Ucrania además se ha reforzado estos últimos meses con aportaciones de defensa antiaérea de los aliados internacionales como los Patriot estadounidenses o los Iris-T alemanes. Zelensky ya ha condenado el ataque con misiles de esta madrugada y pide a la comunidad internacional una respuesta justa que lleve a Rusia al fracaso y a ser castigado. Y el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha tenido que actuar y ha tenido que reprochar al embajador ruso en España ese tuit que luego retiró, en el que, de una manera pues un poco sospechosa, informaba de que España había enviado soldados para participar en la guerra en el lado ucraniano. El embajador se defendió diciendo que se había hecho eco de un bulo. Y ahí queda la cosa. Si acaso la respuesta más interesante es la que ha dado la propia protagonista, Margarita Robles, la ministra de Defensa. Dice que es una clarísima desinformación que pretende la diplomacia rusa, porque dice que así se critica a uno de los aliados de Ucrania, en este caso España, a través de las redes sociales. Y con ello lo que se persigue, según la ministra Robles, es afectar, minar la moral de los países que apoyan a Ucrania. Todo el mundo sabe que no hay absolutamente ninguna tropa de OTAN ni ningún soldado español perteneciente a las Fuerzas Armadas españolas o a las Fuerzas Armadas de cualquier país de OTAN en Ucrania. Ninguno. Que un país como Rusia, que está masacrando en este momento a la ciudadanía de Ucrania, utiliza todo tipo de medios, incluida la desinformación, una clarísima desinformación, para de alguna manera tratar de minar la unidad entre los países que formamos parte de la Unión Europea y de la OTAN. El tiempo medio de desalojo de ocupas se duplicó desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. Si en 2018 se resolvía en casi 5 meses, hoy la media está en 9,6 meses, el doble de hace 5 años. Los afectados estiman que hoy hay 100.000 casas ocupadas, la mayoría concentradas en Cataluña, la región que más sufre este problema. Allí desde 2018 las denuncias han aumentado un 82%. Aquí les hemos contado
denunciado cómo muchas de estas víctimas son personas mayores o enfermas de las que se aprovechan los ocupas. La ley de vivienda recién aprobada en el Congreso va a ralentizar estos procesos y no va a atajar este problema. Los populares niegan la credibilidad de la norma. Según Feijóo, la ley de vivienda del Ejecutivo es nefasta e ineficaz. No tenemos una buena ley de vivienda desde ayer. Estamos, desde el punto de vista de la vivienda, peor de lo que estábamos antes de la ley. No es fácil aceptar que la ley de vivienda en España sea el precio que tiene que pagar el presidente del gobierno para mantenerse en su vivienda, en el Palacio de la Moncloa. Medidas, dice el líder del PP, con las que el presidente Sánchez deja constancia de su dependencia de grupos como Bildu o la Esquerra. Y mientras los populares dicen esperan un nuevo anuncio en materia de vivienda, en A Coruña, Sánchez se mantiene cauto mientras asume cómo hacer frente a otro tipo de cuentas, como los datos que ofrece el Ministerio del Interior que dirige Marlaska sobre la ocupación. Y es que desde que el socialista ha llegado a la Moncloa, la ocupación se ha incrementado desde las 10.000 en época del gobierno del PP de Rajoy hasta las más de 16.000 bajo mandato de Sánchez en 2022. Una cifra, la del aumento de la ocupación en hasta un 37%, a la que se añaden las trabas burocráticas que han ido entorpeciendo los procesos para proceder al desalojo de una vivienda. Si en 2018 una persona que acudiera por la vía civil al desalojo de su vivienda ocupada requería de cerca de 5 meses de proceso, ahora el plazo se demora hasta casi los 10. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Ahora la nueva ley de vivienda tiene previsto ofrecer más garantías a los ocupas, sobre todo si están en condiciones de vulnerabilidad, retrasando aún más todos los trámites para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles y en muchas ocasiones su hogar. Las ocupaciones no son un bulo de la derecha, como pretenden hacernos creer desde la ultraizquierda española. Las ocupaciones, que por cierto ellos han alentado en los últimos años, son un problema real y muy real de la sociedad española en estos momentos. Unas ocupaciones utilizan mafias que proveen de viviendas a algunos que pasan por ser los menos favorecidos. Sacan en todo ello mucho dinero de un negocio ilegal. Otros son inquiocupas, inquilinos que pagaban pero que han dejado de pagar y que ahora juegan a lo largo que es el procedimiento hasta que sean desalojados, lesionando los ingresos y la vida de muchos propietarios, por ejemplo mayores, que dependen de esos ingresos. En España existen 100.000 casos de viviendas ocupadas desde 2018, algunos incluso consentidos por las autoridades públicas como los pisos de la Sareb, o los que tienen los fondos buitres que no quieren enfrentarse a los ocupas. Es una indignidad afirmar que el problema es un bulo de la derecha. Afortunadamente hay imágenes de ocupas y de sus actuaciones y testimonios de las víctimas que son los propietarios o de los vecinos que sufren pues, el tener que compartir la vivienda con un vecino enfrente que es un ocupa como esos que hemos visto, violentos. Los vulnerables son en muchísimos casos los propietarios. Los casos han aumentado un 37% desde que gobierna Sánchez. El Ministerio del Interior, fíjense, la fuente, decía que a finales del 2022 se producían 48 ocupaciones diarias y que en un solo año se habían producido más de 10.200 casos. Así que si les produce vergüenza que a esto le llamen bulo, les sugiero que ustedes aprieten el botón de la destrucción nuclear que se llama voto y que acabemos ya con los políticos que protegen a los ocupas. Nuevo capítulo en la guerra entre el Gobierno y el Partido Popular por la ley de Doñana. La Junta de Andalucía relaciona a un hijo de Planas con la posición contraria de Bruselas sobre los regadíos. El hijo del ministro es uno de los 2 asesores de la directora general europea que amenazó en una carta con sancionar a Andalucía por esta ley. Hoy Bruselas ha asegurado que esta persona alegó conflicto de intereses por su situación personal para no participar en este expediente. El ministro de Agricultura ha denunciado hoy la bajeza de estas acusaciones. Los informes de la comisión están viciados, eso es lo que sostiene la Junta de Andalucía, que ahora apunta al hijo del ministro Planas por adulterar las decisiones que apuntan a Doñana. A veces la política tiene momentos de inmensa bajeza. Muestra que el PP está desesperado, me parece absolutamente lamentable. Lamentable porque, entre otras cosas y aparte de todo, hay que mantener el respeto y, desde luego, en primer lugar, el respeto a la verdad. El ministro de Agricultura defiende el postulado de Bruselas. Ni su hijo escribe de manera directa las misivas enviadas
enviadas a la Junta ni aconseja tampoco de manera partidista a la directora general de Medio Ambiente de la Comisión. Las declaraciones del líder de los populares europeos, Manfred Weber, siguen levantando ampollas entre el PSOE, la Junta y la propia Comisión. Pero no es la primera vez que incluso en España el comisario en cuestión, Virginio Sinkevičius, que forma parte del Partido de los Verdes Europeos, es criticado por su gestión. De hecho, su plan de conservación de los océanos y el replanteamiento de la pesca pusieron en jaque sus relaciones con el sector pesquero español. Y mientras en Bruselas reiteran que los planes de la Junta de Moreno Bonilla van en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Ejecutivo los socialistas critican duramente la que acusan deriva del Partido Popular. Estamos ante un hecho muy grave. El Partido Popular está sin rumbo y están empezando a conocerles muy bien en la Comisión Europea y en Bruselas. Yo creo que lo que estamos asistiendo a una situación, diría, muy embarazosa para el conjunto del país. Desafiar o cuestionar la legitimidad de la Comisión es un paso muy peligroso. Sus socios de Podemos no se quedan atrás. El señor Moreno Bonilla es el Bolsonaro andaluz. Dejando claro que la cuestión de Doñana y la guerra del agua no salen de la agenda electoral. Yolanda Díaz va filtrando poco a poco lo que será el postulado a defender dentro de esa alternativa que promueve Sumar. Aparecen documentos y en esos documentos hay propuestas verdaderamente inverosímiles. Por ejemplo, la herencia universal. Se trataría de una especie de bono que cobrarían los jóvenes al llegar a los 18 años, que podrían invertir en viviendas, en educación o en lo que les viniera en gana. ¿Y de dónde sale ese dinero? No hay problema, del patrimonio de los ricos, si es que para entonces quedan en España. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues el ejemplo que se somete en esos documentos habla de 20.000 euros. El proyecto Sumar, liderado por Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales, ha presentado un borrador de lo que podría ser su programa electoral. Lo han hecho en un acto sin su líder. Ellos mismos no se consideran partido político, sino un movimiento ciudadano. Lo que han presentado ha sido elaborado por 35 grupos de trabajo, pero no es definitivo. Quieren que haya una participación ciudadana, que elaboren propuestas para completar los diferentes temas tratados y las envíen para estudiarlas e incluirlas en su programa. Destacamos algunos puntos económicos, donde la herencia universal tiene gran peso. Sería una medida, según ellos, para corregir desigualdades, en la que cada joven de 18 años recibiría una cantidad de dinero para invertirlo en vivienda o lo que ellos quieran. Dan como ejemplo la entrega de 20.000 euros. En cuanto a impuestos, quieren que contribuyan más quien hoy se esfuerzan menos. Fijan el impuesto de sociedades en un 15% sobre el beneficio contable. Obligan a las empresas a tener una contribución mínima. Su intención es revisar y recortar las deducciones o exenciones. En cuanto al IRPF, su intención es desagregar el actual tramo entre 60.000 y 299.000 en varios de ellos, con el objetivo de aplicar tipos diferentes y crecientes. Sumar elevaría los tipos marginales en tramos de renta más altos. En cuanto a la riqueza, habría un impuesto permanente a las grandes fortunas. La formación de Yolanda Díaz aumentaría la capacidad recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones, estableciendo unos mínimos y atajando las reducciones, bonificaciones y deducciones. Estos son algunos de los puntos económicos elaborados por Sumar, muchos de ellos herencia de Podemos. Ahora solo falta que los ciudadanos aporten los suyos. La Guardia Civil certifica que hubo amaños en 2 contratos entre el general Espinosa y un empresario de drones del caso Mediador. Espinosa habría contratado con este empresario entre 2020 y 2021 cuando dirigía un proyecto en el Sahel sufragado con fondos europeos a través de una fundación del gobierno. De hecho, la Fiscalía Europea ya está investigando este asunto. La jueza apunta a contratos redactados a medida de este empresario que ascenderían a 263.000 euros. La Guardia Civil detecta amaños en 2 de los contratos de la Fundación Iberoamericana ligada al caso del Tito Berni. Se trata de las adjudicaciones para el suministro de drones en el proyecto que el general retirado Francisco Espinosa dirigía en el Sahel y que estaba sufragado con fondos europeos a través de FIAP, entidad dependiente del gobierno de Pedro Sánchez y cuya presidenta es la ministra Nadia Calviño. Espinosa y Suárez, conocido como el Drones, están investigados en el caso Mediador como parte de una trama mayor. En la causa afloró que Suárez Esteve había sido adjudicatario de 4 contratos de suministro en el proyecto que Francisco Espinosa dirigía en el centro de África. Los 4 contratos, que ascienden a más de 2,3 millones de euros, están ahora en manos de la Fiscalía Europea al estar financiados con fondos de la UE. Pero esto no es todo. Ahora Anticorrupción salva al PSOE y le desliga de la trama. La Fiscalía se opone a la petición del PP de apartar al PSOE y se muestra a favor de que el partido acuse en el caso al no ver indicios que lo involucren en la trama.
Sin embargo, los populares aseguran que los socialistas no pueden recurrir en el caso porque uno de sus exdiputados, el Tito Berni, figura como principal investigado. Además, hoy hemos conocido que Fuentes Curbelo ha comenzado a cobrar su indemnización como exdiputado. Recibirá un total de 12.507 euros mientras es investigado por la justicia. Y mientras tanto, la investigación continúa y lo hace recabando más informes y expedientes de empresarios ligados a la red. El volumen de trabajo es tal que la juez ha tenido que pedir refuerzos ante la sobrecarga y las filtraciones a la prensa. Marruecos compra diésel de procedencia rusa, aproximadamente unos 100.000 barriles por día. De esos 100.000 barriles por día, buena parte de ellos son revendidos a empresas españolas y luego se venden a los consumidores en España. Toda esta triangulación sospechosa afecta aproximadamente al 10% del consumo español de diésel y fue algo que denunció sorprendentemente el consejero delegado de Repsol, Josué Maz. Ese fue el que destapó este flujo que se salta por encima todas las sanciones que la Unión Europea tiene decretadas contra los crudos rusos. Hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, afirmaba que se van a investigar esos tráficos de diésel ruso en España. Nuestro compromiso es investigar qué es lo que está ocurriendo con la llegada de combustibles, que en principio vienen con papeles que acreditan su procedencia correcta, pero ante la menor sospecha lo que corresponde es investigar si esos papeles son papeles correctos y si efectivamente los productos que importan son de donde dicen que son o si vienen de otra procedencia y ha habido algún tipo de irregularidad. Y mientras el Gobierno da lecciones de ecologismo al Partido Popular, Sánchez sigue utilizando el Falcon como su medio de transporte de cabecera. Mismamente se trasladó a Doñana la semana pasada utilizando 2 aviones entre Madrid y Andalucía. En sus 4 años en la Moncloa, Sánchez se ha desplazado en Falcon a actos de partido con el pretexto de acudir a eventos oficiales. Sánchez ha hecho uso del avión Falcon y del helicóptero Super Puma cientos de veces, en ocasiones de forma indebida. El presidente es el máximo valedor de la agenda ecologista. Sin embargo, Sánchez no predica con el ejemplo. Viaja por aire siempre que puede, incluso cuando no es necesario, a pesar de ser el medio de transporte más contaminante y que más recursos consume. El primer uso polémico del Falcon fue la asistencia del presidente a un concierto de The Killers, en Castellón. Hizo uso de un medio de transporte oficial para un acto de su vida privada. Tan burdo fue aquello que desde entonces Sánchez agenda actos oficiales para justificar el desplazamiento y posteriormente asistir a eventos del partido, por ejemplo. Veamos la precampaña del 28M. Sánchez vuela a Barcelona con la excusa de visitar las obras del túnel de la autovía B40 y posteriormente se marcha al Hospitalet a un meeting con la alcaldesa socialista y con ella. Lo mismo hizo en Albacete al visitar las instalaciones de la empresa de aviación Skydweller para luego ir al acto del PSOE de la localidad. Otro caso flagrante fue su visita a Extremadura para inaugurar el tren de alta velocidad, supuesta, y para ver el estado de los incendios de la región. El presidente no usó dicho tren ni a la ida ni a la vuelta y prefirió ir en Super Puma, que consume 600 litros de queroseno la hora, y volver en Falcon, que consume 1.313 litros la hora, unos 5.500 euros de coste. Para Machinery, en dicho viaje aseguró que el cambio climático mata. Parece que el tiempo del presidente es mucho más importante que la emergencia climática. Ha llegado a hacer viajes tan innecesarios como estos. Febrero de 2022. Sánchez voló en Super Puma de Madrid a Portollano en Ciudad Real. 234 kilómetros de distancia que se pueden hacer en 1 hora en AVE. Mayo de 2022. Trayecto Madrid-Toledo, 72 kilómetros. En tren solo 31 minutos. Pero Sánchez prefirió la aeronave. Y el más reciente. Trayecto entre las localidades de Linares y Úbeda en la provincia de Jaén. 31 kilómetros de distancia, 25 minutos en coche. Sánchez usó el helicóptero Super Puma. En todos ellos, el presidente ha optado por una mayor contaminación y por un mayor gasto del dinero del contribuyente. Y era de esperar, el IPC creció 8 décimas en el mes de abril, volviendo así a los ascensos después de la bajada de más de 2 puntos en el mes de marzo. Esta subida se debe al conocido como efecto base, al comparar los precios con el IPC descendente de hace un año, entre otras cosas, por la entrada en vigor del descuento del Gobierno a los carburantes. Precisamente ha sido la subida de la gasolina lo que ha incrementado este mes los precios un 0,6%. La buena noticia es que la inflación subyacente se modera de forma sustancial, aquí lo ven, desde el inicio de la espiral de los precios. España, por otra parte, ha crecido este año un 0,5%, más allá de lo previsto, pero sigue sin recuperar los niveles prepandemia.
Llegar a fin de mes será un poco más difícil después de que el Instituto Nacional de Estadística haya publicado los datos adelantados de la inflación para el mes de abril. En concreto, hablamos de una subida de 8 décimas respecto al dato de marzo, colocándose el alza de los precios en el 4,1%. La que mejora sus resultados es la inflación subyacente, aquella que se obtiene excluyendo los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, que baja hasta el 6,6 después de 4 meses instalada por encima del 7%. Es necesario puntualizar que la inflación es acumulativa, por tanto, una cesta de la compra que en abril de 2021 valía 100 euros, en 2022 serían 108,30 céntimos y en abril de 2023 esa misma cesta costaría la friolera de 112 euros con 74 céntimos. El INE atribuye este incremento en abril al encarecimiento de los carburantes y a los precios de la electricidad. También señalan que los precios de los alimentos siguen subiendo, aunque ligeramente menos que en los meses anteriores. Con todo, productos de primera necesidad, como son el azúcar, la mantequilla, el aceite de oliva o la leche, experimentan subidas por encima del 30%. Otros productos como las hortalizas, los huevos, la carne o el arroz experimentan subidas por encima del 20%. Y es que los precios siguen disparados y nada hace presagiar que cambie esta tendencia. Por otro lado, hay que señalar que el PIB español creció un 0,5% en el primer trimestre del año y encadena 4 meses consecutivos al alza, mientras que el crecimiento anual se coloca en el 3,79%. Este crecimiento se debe sobre todo a las exportaciones y al sector primario. Sin embargo, el consumo de los hogares continúa bajando, empujado por una inflación que ahoga cada día más a las familias. Un estudio del Instituto de Estudios Económicos dice que la Comunidad de Madrid, que tiene la menor presión fiscal en España, a pesar de ello, es la que más recauda por ciudadano. La conclusión del instituto es que los mayores tipos fiscales no siempre llevan a una mayor recaudación. Y en el plano internacional dimite el presidente de la BBC, Richard Sharp, tras conocerse que medió para que Boris Johnson consiguiera un préstamo cuando era primer ministro. Johnson atravesaba en ese momento problemas económicos derivados de su divorcio y Sharp, antiguo banquero, habría intercedido para que le otorgaran un préstamo de 800.000 libras. Justo unas semanas después, el expremier le recomendó para presidir la cadena pública. Así ha quedado probado hoy por una agencia independiente. Desde la BBC han destacado que Sharp es una persona íntegra y han agradecido su decisión para proteger así la imagen de la televisión pública. Barcelona está volcada en el concierto, el primero de una gira europea que va a tener lugar en estos momentos, dentro de muy poco, en el Estadio Olímpico de El Bosch, de Bruce Springsteen. Ayer cenaba el cantante con el expresidente americano Barack Obama y con el director de cine Steven Spielberg, acompañados todos ellos por sus parejas. Todo ese movimiento, todo ese trajín ha sido la gota de color en una Barcelona con poco esplendor en los últimos tiempos, hay que decirlo. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Yo les espero mañana, Más se perdió en Cuba, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, que pasen un muy buen puente de mayo, que no pueda con ustedes el calor, y volvemos la semana que viene con toda la información aquí en el Toro Televisión. Pásenlo bien.